Ahí está haciendo. A veces me olvido grabar. Bien, pasemos entonces a energía de rotación. ¿Qué están mandando mensajes ustedes, chicos, al grupo? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Ok, continuamos entonces con energía de rotación. Acá, bueno, necesito que presten un poquito de atención. Rotación y rototraslación no son conceptos iguales, sino que son parecidos, ¿sí? Son interrelacionados unos con otros. Entonces, cuando hablamos de rotación, hablamos de una guiñada propio del vehículo, ¿sí? Bien, básicamente aquí vamos a ver ciertos conceptos, como por ejemplo, trocha, distancia entre ejes, que significa, también podemos llamarlo batalla. Vamos a hablar de radio, ¿sí? Vamos a hablar de ángulo de giro y vamos a hablar de arco de giro, ¿sí? Aquí esto es más que nada como para que ustedes lo vean, qué es lo que vamos a ver a continuación. También tengo un apunte. Ahora les presento el apunte, ¿sí? Bien, energías disipadas de traslación, rotación, vuelco. Segunda parte, energía disipada de rotación, ¿sí? Pasemos directamente a lo que dice. En el capítulo anterior hemos realizado una definición detallada sobre el concepto de energía de traslación, ¿sí? Donde la misma energía tomaba el lugar del trabajo de la fuerza de fricción para poder determinar la velocidad al momento de impacto. Pero hay algunos choques, existen algunos choques en donde no necesariamente hay solamente traslación. Y acá vamos a empezar a ver la segunda energía que más se disipan dentro de los accidentes de tránsito, que es la rotación. Pero antes vamos a explicar qué es el centro de masa. Ustedes, perdón, en física ya han visto cantidad de movimientos, centro de masa y todo eso. No llegamos a toda esa parte. Todavía no. Ustedes están en trabajo y energía. Bien. Sí. Bien. Expliquemos entonces qué es el centro de masa. En el capítulo precedente pudimos expresar que la energía se disipa. Es así que la energía de un cuerpo puede transmitirse a otro en diferentes situaciones. En un accidente de tránsito no es diferente en esta situación y la energía cinética se traslada en los cuerpos que colisionan como otro tipo de energía. En primer lugar, debemos definir a lo que conocemos como centro de masa. A continuación se exponen una cierta cantidad de definiciones. Según Khan Academy es una linda... A ver, si ustedes quieren aprender física, quieren saber un poquito más de física, les recomiendo Khan Academy, es muy bueno. Muy buena la página, una organización que se dedica a explicar temas de física, temas de química, de biología, está muy buena. Yo estudié varias materias de Khan Academy, para que ustedes vean, me ha ido bastante bien. Bien, según Khan Academy, el centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas, ¿sí? Supongamos, yo tengo muchos objetos, bueno, no puedo sostener porque no tengo 16 brazos, pero tengo muchos objetos aquí en la pantalla, ¿sí? Muchos objetos. El promedio de la ubicación de esos objetos es mi centro de masa, ¿sí? Supongamos que son puntitos, muchos puntitos, y donde se encuentra el promedio, es decir, el punto medio de cada uno, de la suma de todos, es mi centro de masa. Es decir, en donde se equilibra todo, ¿sí? ¿Se comprende eso? Donde se está equilibrando todos los puntitos, donde hay un punto que es promedio a todos, ¿sí? Pasemos a otra definición. El centro de masa de un sistema de partículas es un punto que, a muchos efectos, se mueve como si fuese una partícula de masa igual a la masa total del sistema, sometida a la resultante de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Por ejemplo, tengo muchas personas en un solo lugar, podría ser el aula, imaginemos que estamos en el aula, y en vez de ser personas, nosotros somos pelotas, ¿sí? Supongamos que esas pelotas se juntan, dan una masa determinada. Bueno, el centro de esa masa
es el centro de masa, es decir, el centro donde ese punto se mueve como la masa es el centro de masa. Por ejemplo, como le habíamos dicho, esa pelota gigante que se forma, el punto medio es como si fuese toda la masa. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Necesito que me digan sí o no porque... Sí, profe. Bien. Entonces, ese puntito se comporta como si fuese todo el cuerpo. De ese puntito depende toda la masa. Si ese puntito se mueve para acá, toda la masa se mueve para acá, ¿sí? No importa qué tan grande sea. Pasemos a otra definición. Bueno, el centro de masas de un sistema discreto o continuo es el punto geométrico que dinámicamente se comporta como si en él estuviera aplicada la resultante de las fuerzas externas al sistema. De manera análoga, se puede decir que el sistema formado por toda la masa concentrada en el centro de masas es un sistema equivalente al original. Bien, acá geométricamente, por ejemplo, de un círculo, el centro de masa está en el medio. Es decir, que si yo a este círculo, a este puntito, lo muevo para acá, todo el círculo, toda esta masa gigante del círculo se va a mover para acá. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto. Si yo muevo este puntito para acá, toda la masa gigante se va a mover para acá. Si yo al cuadrado y a este triángulo aplico de la misma forma, muevo para todos los lados, toda la masa esta se va a mover para todos lados, ¿sí? Vectorialmente hablando, si nosotros tenemos vectores, el vector resultante, ¿sí? Como vemos aquí en color rojo, si ustedes han visto vectores el año pasado, si no me equivoco, el vector resultante es el vector resultante del centro de masa, ¿sí? Todas estas serían las masas diferentes y este vendría a ser el centro de masa, ¿sí? Supongamos que tenemos dos planetas moviéndose sobre un eje, ¿sí? Aquí tenemos el movimiento de dos planetas. Ustedes saben bien que en realidad la órbita de un planeta no es circular, sino que es una elipse, ¿sí? Según las leyes de Kepler. El punto medio que existe entre las dos órbitas, donde giran ambos planetas, es el centro de masa para estos dos planetas, ¿sí? Y bajo el punto de vista de la balística, por ejemplo, tenemos distintos tipos de movimientos dentro de una bala cuando tiene su trayectoria exterior. La primera es la traslación, la segunda es la rotación, la otra es la la precesión, en donde la bala hace este movimiento, ¿sí? De acuerdo a su eje ecuatorial, puedo trazar una línea y de acuerdo a sus movimientos de precesión, y el punto medio de ellos es el centro de masa de la bala, ¿sí? Respecto a todo esto con respecto a superficies regulares, si yo tengo superficies irregulares, como por ejemplo esto, esta ven aquí, esta superficie, se aplica lo que se llama el método de la pomada, donde yo tengo un pivot, trazo una línea de pomada y trazo una línea desde el punto más extremo hacia el otro punto más extremo, y este es el centro de masa, ¿sí? Quiero que se entienda que el centro de masa es el punto medio o el punto promedio en donde toda la masa se concentra de manera uniforme, es decir, que se comporta como si fuese el objeto completo, ¿sí? En los seres humanos, por ejemplo, nuestro centro de masa está en la zona de la cadera, ¿sí? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, dependiendo de cómo está distribuida nuestra masa. Pero ustedes observen, eh, no les digo de agarrar la cadera a otro y zarandearlo, pero sí traten de mover su cadera hacia un costado y verán cómo su cuerpo se moverá hacia ese costado, ¿sí? El centro de masa de nosotros está en la zona de la cadera, ¿sí? Bien, y esto vamos a verlo en profundidad cuando veamos en el módulo 5, proyección, ¿sí? Energías de proyección. Bien, vamos al movimiento de la rotación. Vamos a definir ciertos conceptos. Primero, definamos el concepto de batalla y el concepto de trocha, ¿sí? La batalla es la distancia que existe
de eje a eje. Ustedes saben que el eje de un vehículo automotor, ustedes corríjanme, está conformado por las dos ruedas delanteras, puede ser el eje delantero, por dos ruedas delanteras y un pivot que los une a una otra, ¿sí? Un travesaño que une a otra, una rueda a la otra. Entonces eso es un eje. La distancia que hay entre ese eje y el otro eje se llama batalla o distancia entre ejes, ¿sí? La trocha, que también se le puede llamar vía, ¿sí? Es la distancia que existe entre las ruedas del mismo eje. Es decir, yo tengo el eje delantero, la distancia entre esta rueda y esta rueda se le llama trocha, ¿sí? Bien, aclarado eso, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes, que es la batalla, que es la vía, que es la batalla, que es la trocha, en este caso que es la vía, y aquí tenemos el punto medio, ¿sí? En rojo se observa como en realidad el vehículo es un cuerpo regular, el medio aquí, como observamos, es el centro de masa del vehículo, ¿sí? Bien, una vez determinado el centro de masa, que está aquí, observemos a continuación lo que sucede si rotamos el centro de masa en sentido antihorario. Observen, yo el centro de masa aquí lo roto de manera antihoraria, por lo tanto, como habíamos dicho, si el centro de masa se comporta como toda la masa girará de la misma forma que el centro de masa y quedará de esta forma el vehículo, ¿sí? En esta dirección. Bien, vamos con las energías disipadas. Dice, llegamos al apartado más relevante. En el capítulo a priori habíamos definido a la traslación. Nosotros hemos definido que la rotación depende pura y exclusivamente de cómo se mueva el centro de masa. Es así que si un vehículo colisionase con otro en su parte posterior, el centro de masa se movería en un sentido antihorario. Pero si lo colisionara de una parte frontal, el mismo realizaría un movimiento horario, por lo que su centro de masa se movería en los sentidos correspondientes. Fíjense, allí existe una colisión entre un vehículo y otro, y este vehículo termina rotando. Aquí tenemos el embistente y tenemos el embestido, ¿sí? Fíjense que el embistente mantiene su posición original y el embestido cambia de acuerdo a su eje de rotación. Bien, pasa lo mismo aquí, en donde tengo un choque frontolateral posterior, en donde el vehículo embistente mantiene su posición, es decir, mantiene su dirección de avance. En cambio, el vehículo embestido cambia su posición de avance de acuerdo al centro de masa, ¿sí? Rota sobre su mismo eje. Bien, continuemos. El cálculo de energía, ¿cómo se calcula la energía de rotación? Y me gustaría que presten atención aquí. Primeramente, trazamos sobre el vehículo cuánto mide la trocha y cuánto mide la batalla, ¿sí? Luego de ello, demarcamos, obviamente, acá de vuelta, con líneas moradas, cuál es la batalla y con línea verde, cuál es la trocha. Vamos a dividir aquí, fíjense que se forma un rectángulo, vamos a dividir en dos triángulos iguales, aquí, con una línea al rectángulo. Se forman dos triángulos iguales de carácter rectángulo, es decir, son triángulos rectángulos. Luego, yo a estos dos triángulos rectángulos, voy a separarlos como si fuesen cuatro triángulos rectángulos, es decir, uno aquí, otro aquí, y quedan cuatro, y vuelvo a dividir, ¿sí? Observen que quedan dos triángulos rectángulos en uno de los cuadrantes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Desde el punto medio, definiendo obviamente qué significa radio, desde el punto medio hasta el punto extremo del rectángulo, lo podemos llamar como radio, ¿sí? Este es el radio. Entonces, yo puedo aplicar Pitágoras, prácticamente porque aquí tengo un triángulo rectángulo. Tengo la trocha, la mitad de la trocha y la mitad de la batalla, ¿sí? Y puedo aplicar directamente cuánto vale el radio, ¿sí? Aquí tengo radio, se define como un medio por la trocha al cuadrado más la batalla al cuadrado. Es decir, esto es Pitágoras dividido en 2. Y allí puedo encontrar cuánto vale el radio, ¿sí?
Este radio me servirá ahora para encontrar el arco. Bien, la siguiente es encontrar cuánto es el ángulo de desplazamiento, ¿sí? O el ángulo del arco, el ángulo de desfase, que existe desde la posición original a la posición final. Dice, una vez que definimos el radio, que hará la vez del reflejo del centro de masa, debemos calcular cuánto se mueve el centro de masa representado por el radio. Para ello no existe aún un movimiento de traslación, sino que es por medio de una rotación. En la física clásica de los cuerpos existen dos tipos de movimientos, el rectilíneo y el circular, ¿sí? Los dos ya los han visto con el profe Ariel. Para una energía que se disipa por traslación, podemos relacionarlo con el movimiento rectilíneo, pero para una energía de rotación debemos obviamente relacionarlo con el giro provocado por una colisión de otro vehículo, es decir, con el movimiento circular. Es por ello que para calcular cuánto se mueve el centro de masa de un vehículo lo graficaremos de la siguiente manera, ¿sí? Vemos en línea punteada cómo es la posición original del vehículo y aquí en una línea de trazo recto, es una línea completa, observamos cómo está el vehículo en su posición final. La distancia o el arco de diferencia que existe entre una y otra lo llamamos con la letra tita, ¿sí? La letra griega tita. O algunas bibliografías la llaman como teta, ¿sí? Bien, en la imagen precedente podemos ver cómo el centro de masa representado por un radio cambia de una posición original a una posición final, ¿sí? Este cambio de posición es representado por un ángulo de giro, por ello cuando debemos calcular entonces la rotación, vamos a hacer una relación entre giro y el radio, ¿sí? Tengo el radio, volvemos a la definición de radio. Entonces, para nosotros definir cuánto es el S, es decir, este arco recorrido, ¿sí? Recuerden que S significa recorrido o arco, debemos multiplicar el radio que hemos determinado por la trocha y la batalla por el ángulo de rotación, ¿sí? Y ojo, ojo, nosotros podemos medir este ángulo con un semicírculo, pero el ángulo que nosotros nos da en grados, y nosotros físicamente no podemos interrelacionar una magnitud que tiene que ver con ángulos, con una magnitud que tiene que ver con lados, ¿sí? Porque los ángulos se miden en grados y los lados se miden en metros. Por lo tanto, debemos pasar, ¿sí? A una unidad que nos permita a nosotros relacionar ángulos con lados, ¿sí? Esto es en física. Todo es físico, ¿sí? Todos son sistemas físicos. La forma que nosotros tratamos de relacionar ángulos con lados es por medio de los radianes. No sé si han escuchado hablar alguna vez de radianes. ¿Sí o no? Yo sí, profe, pero no me acuerdo cómo es el sistema. Bien, cuando nosotros medimos este ángulo de inclinación respecto a la posición inicial y la posición final, nos va a dar un cierto ángulo, supongamos 140 grados, ¿sí? Entonces nosotros ese grado debemos pasarlo a radianes para poder multiplicarlo por este arco, por este radio, perdón, ¿sí? La fórmula está escrita aquí. Se multiplica los grados que yo determiné con el semicírculo, lo multiplico por pi y lo divido por 180 grados, ¿sí? Entonces grado con grado se va y me queda el resultado en radianes, ¿sí? Importante, el grado que yo determiné multiplico por pi, por el número pi, y lo divido por 180 grados. Así yo determino mi ángulo en radianes y puedo multiplicar por el radio. Entonces yo multiplico radio por el ángulo tita en radianes y el arco me dará en metros, ¿sí? Entonces, lo único que me queda a mí es después de haber asociado estas definiciones, este arco que yo he determinado, vendría a ser mi distancia, como si fuese la traslación, aquí en la rotación, mi distancia de rotación. Entonces aplico de vuelta la fórmula, la masa por G por mu, por el arco recorrido, ¿sí?
Esta vez es el arco recorrido, que es radio por el ángulo de inclinación, ¿sí? el ángulo de rotación. Bueno, los mismos conceptos. Acá, si yo tengo 10.000 joules de energía de rotación, aplico la fórmula para determinar velocidad y me queda raíz cuadrada de 2 por energía de rotación sobre la masa del vehículo. Y esta es la velocidad al momento del impacto. ¿Se entendió esto? Lo que es energía de rotación. Pasamos ahora al PowerPoint. Si alguien tiene alguna duda, me va explicando, me va comentando. ¿Quién puso cri cri? Fabricio. Bien, no sé si lo he puesto recién o no. Bueno, creo que lo he puesto antes porque dice 11 y 2. Así que bueno. Pasamos al PowerPoint. Entonces, acá en el PowerPoint, volvemos a explicar. Acá tenemos la trocha, la distancia entre ejes, la trocha y la batalla. ¿Sí? Acá tenemos el radio. Para determinar el radio, entonces, un medio de la raíz cuadrada de la trocha al cuadrado más la batalla al cuadrado. ¿Sí? Una vez que yo hallo el radio, puedo medir el ángulo de giro, lo paso a radianes, a este ángulo de giro, y lo multiplico con el radio y me da el arco recorrido. Solamente me queda integrar este arco a la fórmula del trabajo. Entonces, el momento, es decir, la energía de rotación, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, por mu, por todo esto que es el arco recorrido. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos movimientos incluidos? Es decir, tengo el movimiento combinado de la rototraslación. Bueno, es mucho más fácil de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán, la traslación comparte con la rotación la masa, la aceleración de la gravedad y el mu. En el lugar donde difieren una y otra es en el recorrido, porque ustedes sabrán que el arco de recorrido es diferente del recorrido de traslación. Uno habla sobre un movimiento de cabeceo y el otro sobre un movimiento de guiñada. Pasemos a continuación el movimiento combinado de rototraslación. Bien, cuando yo tengo un movimiento combinado de rototraslación, mi centro de masa, aquí tengo el punto de impacto, ¿sí? El punto de choque, mi centro de masa se moverá de manera de un arco, pero además de eso se moverá rectilíneamente, desde un punto hasta otro punto, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, ¿cómo podemos determinar la energía de rototraslación? Fácil, sumamos, ya que las energías son magnitudes escalares, es decir, son números. Entonces no es más fácil sumar un número con otro número que un vector con otro vector. Por lo tanto, vamos a definir la energía de rototraslación es igual a la masa por G por mu por el arco recorrido, es decir, θ por un medio de la raíz cuadrada de t al cuadrado más la batalla al cuadrado. Esto es energía de rotación, más masa por G por mu por la distancia recorrida. Chicos, perdónenme 2 segunditos. Ay, perdón. ¿Se me prende el video? No, ahí está. Perdón, es que me estaba ahogando. No aguanté y de tanto hablar se me seca la garganta. Entonces, tenemos al final, en el segundo término, masa por G por mu por distancia, la distancia recorrida. Habíamos dicho que la rototraslación poseen términos en común, como es la masa, como es G y como es mu. Entonces sacamos factor común, masa G por mu, que vendría a estar aquí. Lo único que se sumará aquí es el arco recorrido por la rotación, más, espera un ratito, vamos para acá, ahí está, más la distancia de traslación, ¿sí? Yo sumo solamente el arco recorrido más la distancia de traslación.
A ese resultado lo multiplico por mu, lo multiplico por la aceleración de gravedad y lo multiplico por la masa. Bien, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna consulta? Profe, Sí. usted habla de pasarlo abajo como factor común, significa que solamente se toma un solo valor, digamos. O sea, no es Exacto. que la masa, la gravedad o el mu digamos, el valor no se lo saca dos veces, solamente con uno es suficiente. Así es. Bien, La masa, la aceleración de la gravedad y el mu es siempre el mismo, como es factor común. Pueden hacer la prueba si quieren, ¿no? Pueden tomar valores directamente de arco recorrido, pueden poner 10 metros de arco recorrido y acá pueden poner 20 metros, supongamos, de traslación. Usan los mismos valores, la masa G por mu y masa por G por mu. Pueden sumar por aparte y les va a dar un resultado. Luego pueden probar haciendo con factor común multiplicado por la suma de uno y otro, ¿sí? Van a darse cuenta que da el mismo resultado, ¿sí? O sea, matemáticamente se corresponde, es decir, es lógico hablar de un factor común y me da siempre el mismo resultado, ¿sí? Bueno, aquí tengo un ejercicio, bien, bien. En donde tengo una masa de 1950 kilogramos, una distancia de traslación de 7 metros, distancia entre eje y la trocha de tantos metros, ¿sí? Un coeficiente de roce de 0,7 y un ángulo de giro de 140 grados, que ya lo paso a radianes, 2,4435 radianes. Bien, distancia entre ejes, batalla y trocha, se determinan por ficha técnica, ¿sí? Ustedes si van a alguna ficha técnica, estará lo que dice batalla y trocha o distancia entre eje y trocha, ¿sí? Bien, entonces, probemos. Masa, acá tenemos el momento de rotación, más la traslación, tenemos masa por G por mu, 1950 por 9,81 por 0,7 por 7 metros de traslación más 2,4435 metros, que esto vendría a ser el ángulo, ¿sí? Sí, ya lo puede pasar a metros, no hay problema. Por un medio de la trocha al cuadrado, la raíz cuadrada de trocha al cuadrado más la batalla al cuadrado. Y va a equivaler a 139.594,45 joules. Las energías son de estos valores, son grandes los valores de energía, ¿sí? Es muy difícil que una energía de un choque, recuerden, estamos hablando de masas de 2 toneladas, ¿sí? Nunca una masa de 2 toneladas va a emanar va a disipar poca energía. Siempre va a disipar energías grandes como esta, ¿sí? En el sistema de kilográmetros, ¿sí? Aquí tenemos, puede ser 14,229,81 kilográmetros, ¿sí? Ok. Momentos de la fuerza de fricción, a ver si nosotros lo hacemos por aparte, acá respondiendo a Julio. Si nosotros multiplicamos masa G mu tita por un medio, raíz cuadrada de trocha al cuadrado más eje, de eje al cuadrado, equivale a esto, 45.859,90 joules, y vamos a hacer el trabajo de traslación, masa por G por mu, por el arco recorrido, que habíamos dicho que era, era 7 metros, ¿sí? Va a 93.734,55 joules. Hago la suma del momento de rotación más la traslación y me da 139.594,45 joules. Evidentemente como la anterior, como si hubiese sacado factor común, ¿sí? Da exactamente el mismo resultado. Bien, y el cálculo de la velocidad, bueno, acá M, venía a ser el momento de rototraslación, es la suma de las dos energías, es decir,
de esta energía que yo he determinado acá, 139.594,45 joules, por 2, dividido la masa, que es 1950. ¿Sí? Entonces, duplico la energía, divido por la masa, y al resultado de esto le saco la raíz cuadrada. La velocidad es 11,97 metros sobre segundo, pasando a kilómetros por hora, es 43,08 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ahora mismo yo les voy a pasar al grupo lo que hemos hablado, o sea, los dos, ¿cómo se dicen? Los dos Word, donde se explica, perdón, creo que son 3, a ver, yo les digo, me parece que son 3. Sí, son 3. Son 3 capítulos donde se explica energía de rotación, de traslación y energía disipada de rototraslación y movimiento combinado, ¿sí? Para que lo lean y vean este video, digamos, con los apuntes que ustedes tienen. Bueno, chicos, un gusto haberlos visto, no hay ninguna duda respecto a esto. Perdón, voy a sacar asistencia, voy a imprimir pantalla, el que se fue, bueno, lo lamento. Es más, espérenme 2 segunditos. Bueno, yo voy a realizar la despedida. Bueno, chicos, muchas gracias, nos vemos la próxima y dejo de grabar.